es el que nos rige actualmente. Fácil. Tuvimos un código procesal penal a la veracruzana, señores. A la veracruzana. Esto es, el Congreso aprobó un código procesal penal. Este tuvo una vigencia, si mal no recuerdo, por ahí del 2000, estamos hablando del 2000, mayo del 2013 al 2014. ¿Cuándo se implementa el nuevo? Entonces, ¿cuándo entra en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales? ¿Alguien de ustedes tiene conocimiento cuándo entró en vigor? A ver si puede levantar la mano, a favor. Correcto. Entonces, si estamos hablando de que no existía un Código Nacional de Procedimientos Penales, tuvimos un tiempo muy corto, año y medio, de ese Código Penal procesal a la veracruzana. Y entonces entra el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esos dos distritos judiciales de Veracruz que fueron los primeros, que es Jalapa y Córdoba, posteriormente se adicionó Coatepec y Jalacingo. Pero entonces entra el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Y entonces, ¿cuántos códigos procesales teníamos, jóvenes, en esa implementación? ¿Alguien me puede comentar? Les hago esto para que despertemos un poquito y no se vayan a... ¿Cuántos códigos teníamos en ese entonces, en ese lapso de tiempo? Si teníamos dos, ¿segura? ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, señores, teníamos 3 códigos procesales. Llegó un momento en que teníamos 3 códigos procesales en Veracruz. Perdónenme la expresión, pero este era un chilaquil. Los abogados litigantes no me van a dejar mentir, las autoridades, como la doctora que tiene toda una experiencia, la maestra que en todo, que haya sido directora de una gran experiencia en el sistema penitenciario. Entonces los abogados litigantes andaban con un código. ¿Con cuál código primero? ¿Cuál código procesal? No, señores. Primero andaban con el código procesal del sistema inquisitivo, el que teníamos nosotros. Y entonces ese código veracruzano, procesal penal a la veracruzana, que es el 574, ¿sí?, también lo traía bajo el brazo. Y entonces ahora con el Código Nacional, ¿en qué lío nos estamos metiendo? Con el Código Nacional de Procedimientos Penales, 3 códigos, señores. Complejo, ¿eh? No ha sido fácil la transición del sistema inquisitivo a un sistema de corte acusatorio. Dicho sea de paso, y oral, no es totalmente oral. Decía la doctora y decía, es paulatinamente, tenemos que ir poco a poco. Pero tenemos todavía en forma mixta, ¿sí? Sin embargo, dice, el principal, ¿cuál era el principal objetivo del Código Procesal Penal Inquisitivo? Dice, donde el imputado era el objeto del procedimiento, contrario al nuevo sistema, donde el imputado, ya me están sacando la tarjeta amarilla, donde el imputado es parte importante del procedimiento y tiene un pleno acceso a múltiples prerrogativas. El imputado puede ser en un juicio, ¿sí?, en cualquiera de sus etapas. Puede ser activo, puede estar en cualquiera de las etapas. Entonces hay una gran diferencia, donde el sistema inquisitivo era el objeto del procedimiento y el sistema actual es parte importante, dice, de este procedimiento. La relevancia, dice, en el actual sistema cobra el principio de presunción de inocencia, que es el tema que estamos dándoles unas pinceladas, ¿sí? Que significa la piedra angular del nuevo sistema. En estos tiempos ya no es nuevo, era nuevo en su momento, ahorita ya no es nuevo, del sistema penal acusatorio. Esa es la presunción de inocencia, que es el tema
y ustedes vieron, entramos con los retos y vamos con lo que es el tema ya en específico, la presunción de inocencia. Sin embargo, jóvenes, la presunción de inocencia, y ahorita lo escuchamos hasta en la televisión a cada rato, la presunción de inocencia, la presunción de inocencia. Todos los días lo escuchamos. La presunción de inocencia, yo diría, pues es un concepto nuevo. Señores, esto tiene más de 1000 años, desde la antigua Roma. Decía un escritor, un jurista italiano, Ulpiano, dice, fíjense nada más, ponle atención a la frase: nadie debe ser condenado por sospechas, porque es mejor que se deje impune el delito de un culpable que condenar a un inocente. Pónganle atención a esa frase, ¿sí? Pero viene también, hay otro pensador, Beccaria, dice: ningún hombre puede ser llamado culpable antes de la sentencia de un juez. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, la sentencia, la presunción de inocencia es nuevo, es un concepto nuevo. No, señores, estamos hablando del Imperio Romano. Fue hasta 1789. Voy a hacer aquí un rapidísimo. Dice, por favor, me toca la campana cuando me digas me paro, porque no me estoy con un ojo al gato y otro al garabato. 1789, estamos hablando de la Revolución Francesa. Fíjense nada más en el contexto internacional lo importante que estamos hablando de esto. En ese tiempo, con Ulpiano, el marqués de Beccaria, pues él solamente quedó en una mera idea, en algo, buenas intenciones, digamos, lo de la presunción, porque no había dónde plasmarlo, los tiempos, las cuestiones sociales, ni la misma infraestructura había para que se aplicara, no se podía, pero ya se hablaba. Sin embargo, aquí es el parteaguas de la presunción de inocencia. Y vean nada más, en 1789, cuando estas ideas fueron recogidas y plasmadas en un documento de gran envergadura, estamos hablando de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el cual señala, dice, todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto. Pero ojo, aquí se parteaguas porque ya quedó plasmado. Ulpiano y Beccaria decían nada más, pues quedó en buenas intenciones, pero no era imposible, nunca se plasmó en ningún documento. Pero en 1789, estoy hablando en el contexto internacional, por primera vez se plasmó dice, con esto la presunción de inocencia logra afianzarse en el ámbito jurídico y no solo como una idea o el pensamiento visionario de un jurista. Voy a terminar rapidito porque ya me están corrigiendo aquí, en la cuestión en nuestro país de la presunción de inocencia. Esto se remonta a nuestro país, a la presunción de inocencia, dice, tiene su antecedente más antiguo en la Constitución de Apaxingán de 1814. Ese es el antecedente de nuestro país. Pero ¿qué pasaba, señores? Ustedes lo deben de saber, si no, ahí se los encargo. En esa Constitución no tuvo vigencia en nuestro país. Es loable y es de destacar los creadores de esa Constitución, pero no tuvo vigencia. No tuvo vigencia en nuestro país y quedó solamente, a pesar de que se hizo ese documento, no tuvo vigencia en nuestro país. Entonces, bueno, pues me gustaría seguirle platicando porque es para largo esto todavía, si no en la segunda vuelta por ahí damos una oportunidad. Con su permiso y muchas gracias. A continuación, cedo el uso de la voz a la doctora Edith Patricia Armas Márquez, quien nos hablará de las fases de control y juicio en este sistema de justicia. Fase de control y juicio. Vamos primero a la fase de control. En efecto, la maestra tiene razón. Con lo primero que iniciamos es con la solicitud de la Fiscalía y donde viene anexo su IPH, informe policial homologado. Y en efecto, tal como lo dijo, en esto los primeros intervinientes deben de tener mucho cuidado porque cuando hacen la recolección de indicios,
tienen que embalarlo adecuadamente. Por ahí hay un acuerdo del 2010, no me acuerdo el número, pero es del 2010, donde nos manejan los requisitos de cómo debe de estar la cadena de custodia, ¿sí? Porque por ese detalle la defensa nos puede enunciar en un control de legal detención. Y bueno, me voy a parar tantito por allá. La fase de control, audiencia inicial. Iniciamos ya sea a través de cuando hay una flagrancia, que es cuando la Fiscalía nos lleva a una persona en detención, tiene su plazo de 48 horas, ¿sí? 48 horas para ponerlo a disposición del juez de control. El primer interviniente tiene también su término para ponerlo inmediatamente, sin dilación alguna, a autoridad competente. ¿Cuál es la autoridad competente? Si el primer respondiente es un policía municipal o un policía estatal, bueno, ya le refirió a la maestra cuáles serían los primeros intervinientes, de hacerlo de forma adecuada para llevar también su registro en forma cronológica. Y ojo, ¿por qué en forma cronológica? En un momento les explico. Desde el momento de detención, ir guiando, ir registrando en forma cronológica el día, hora y lugar en que hicieron la detención, cómo, cuándo, dónde, si hay la cadena de custodia, y la cadena de custodia, como referí, debe de contener requisitos, y entre ellos la firma de quien respondió, la firma del perito que acudió y la firma al fiscal al que le entregan esa cadena de custodia en donde hayan recabado o recolectado indicios, si es que encontraron. Llevan a la persona detenida, y ojo, aquí importa también que se respeten sus derechos humanos. ¿Por qué? Darle lectura. Los primeros intervenientes, obligación de dar lectura a sus derechos constitucionales y legales. Hace rato yo les dije derechos constitucionales y legales, les dije en el artículo 20, en el primer párrafo de la Constitución Federal, los principios complementarios, hago alusión a los principios complementarios, están en el Código Nacional, artículo 10, 11, 12, 13 y 14, son los que complementan a los principios rectores de publicidad, contradicción y los que ya les referí. Bueno, sus derechos constitucionales y legales, artículo 20, apartado B de la Constitución, en relación con el 113 del Código Nacional. Esos son a los que le tienen que dar lectura. Cuando llegan ante la Fiscalía tiene la obligación de explicarles, no de darles lectura otra vez y hacerles firmar la cartilla de que ya te leí tus derechos. No, a ver, tienen la obligación de explicarle en qué consisten sus derechos constitucionales y legales, porque ya se los leyeron. Cuando llegan ante el juez de control, ¿sí?, dentro del plazo de 48 horas, si están, y si no, pues ya saben lo que acontece, se libera inmediatamente si exceden de esas 48 horas, o si se advierte alguna violación de derechos fundamentales, llámese que los hayan torturado, que sea visible esos actos de tortura en su área corporal, en su persona, motivo por el cual, bueno, requiere que se les libere inmediatamente. Y recuerden que les dije artículo primero de la Constitución. Importante porque el registro al que yo referí, cuando llevan ante el juez de control, previo que hacen la solicitud de una audiencia inicial, artículo 307, 308, 311 del Código Nacional. 311 porque nos habla de las personas detenidas. No me pueden enunciar 310 porque el 310 es cuando la Fiscalía me pide una audiencia inicial, pero para que yo se cite a una persona en libertad. ¿Sí? Entonces, 307, 308, 311 para las personas detenidas cuando hay flagrancia. ¿Y el registro por qué? Porque cuando van a audiencia inicial lo primero que van a solicitar es control de legal detención, que se ratifique la detención, siempre que aplicamos que fue en forma adecuada. Y esto es que cerciorarnos que les hayan leído sus derechos constitucionales y legales, que los conozcan, que lo sepan, y si no, nosotros tenemos la obligación de volvérselos a reiterar, pero ya explicado. El juez de control no le va a dar lectura, le va a dar explicación. Lo que debió haber hecho la Fiscalía, si no lo hizo en su momento, y si lo hizo y él aún no le quedó claro, volvérselos a reiterar, pero explicándole palabras que entiendan. ¿Sí? No son técnicos en derecho, ellos no saben de tecnicismos.
y de ahí por qué registrar todo el control, la hora de detención, para ver si en efecto cumplieron dentro de sus 48 horas desde que lo detuvieron hasta llegar a ponerlos a disposición de un juez de control, del Ministerio Público, Fiscalía, consecuentemente ante el juez de control. Para eso es el registro, se lleva la cronología, porque lo que vamos a verificar en un control de legal detención son los tiempos, marcar los tiempos y que estén salvaguardados sus derechos fundamentales, que sepan y conozcan. Esa es la fase de control hasta ese momento. La fase de control nos termina a nosotros con la etapa intermedia. La etapa intermedia tiene dos fases: la escrita, con el escrito de acusación, y la fase oral, cuando vamos a la audiencia de etapa intermedia, precisamente para admitir o excluir datos de prueba con que las partes van a ir a la etapa de juicio. Después de que se califique, voy rápido, les digo que son pinceladas y es mucha información ahorita para ustedes, pero es un proceso no largo, pero o que no debe de ser largo, pero es control de legal detención. Si se califica o se ratifica esta, bueno, entramos a la que formule la imputación, hagan la solicitud de vinculación, se ven la solicitud de medidas cautelares, qué medidas se le va a imponer, siempre y cuando no es un delito de los que están catalogados con prisión preventiva oficiosa del 19 constitucional, segundo párrafo, y recuerden que ya hay una reforma, abril 2018, que se incluyen unos delitos de prisión preventiva oficiosa. De ahí, bueno, si hay una vinculación a proceso, se establece un plazo de investigación complementaria en términos del artículo 321 del Código Nacional, no debe de pasar 6 meses, y de ahí nos vamos hasta el escrito de acusación de la Fiscalía. Con ese escrito pues damos inicio a la etapa intermedia, la fase 1, fase 2, y la fase de control concluye con la emisión de un auto de apertura a juicio, el cual puede ser apelable, pero solo para el efecto de alguna exclusión de algún medio de prueba y de alguna de las partes, ¿sí? Para verificar, y ya el tribunal de alzada, bueno, le tocará resolver al respecto. Reconozco que es un tiempo muy corto y para que ustedes entiendan, pero bueno, es para que vean en lo que atañe a mi participación cómo atraemos desde los derechos humanos, artículo primero, todas las reformas a las que aludí, y en efecto, como dice el maestro Julio Baldo, va siendo paulatino, pero creo que ya excedimos el tiempo, o sea, ya debemos apresurar ello. Por eso es que ustedes están aquí hoy. Ustedes se van a enfrentar, o ya se están enfrentando al nuevo sistema, tienen que tener una argumentación, una clase de argumentación o técnicas de litigación oral, y por ahí creo que también la Universidad de Veracruzana tiene un concurso de litigación oral que me parece muy loable. Felicidades por que ganaron ese concurso nacional, a los que están por iniciar creo que otro concurso, y bueno, les felicito. Creo que hasta aquí todavía tengo tiempo. Bueno, todavía tengo tiempo. En la primera intervención que tuve les hablé de los principios constitucionales y rectores. Voy a retomarlo porque hay un principio ahí que nos es muy básico y que lo manejamos durante toda la fase de control y también en la de juicio. El principio de contradicción, ¿sí? Donde las partes contradicen. Desde que hay audiencia inicial, hay una solicitud, hace la imputación a la Fiscalía, después hace la solicitud tanto de medidas cautelares como de vinculación a proceso, se le da el uso de la voz a las partes para que ejerciten este principio de contradicción, contradecir a su oponente, pero con fundamentos y motivación respecto de lo que quiera. La Fiscalía siempre va a pedir prisión preventiva oficiosa, la defensa, el asesor jurídico pues se va a adherir, y ojo, no permitimos que nada más nos enuncie el asesor jurídico, me adhiero a lo dicho por la Fiscalía, ¿sí? Sino en dónde está la asesoría técnica y adecuada del artículo 110, son sus obligaciones, tienen que decir algo, tienen que llevar la voz del ofendido o la víctima que espera que lo asesore adecuadamente. Entonces, ahí es donde ejercitan ese principio de contradicción, lo ejercitan durante toda la etapa de control y también en la de juicio, ¿sí? Cuando nosotros les decimos a las partes y hay una controversia, háganse cargo,
al decir hágase cargo, es que manejen los principios rectores. Por eso es importante que sepan los principios rectores y los complementarios, para que hagan su ejercicio de contradecirnos a nosotros en las audiencias, tanto de control o de juicio, ¿sí? Y se hacen cargo a través de esos principios, porque esos principios les permiten ejercer tanto desde la defensoría, sea pública o particular, asesoría, sea privada o particular, para que hagan ese ejercicio, para que puedan llevarnos a lo que ellos pretenden, hacer una argumentación, la audiencia sea más fluida y las partes puedan ver con detenimiento de qué se trata el principio de publicidad y contradicción en audiencias públicas, ¿sí? Bueno, hasta ahorita esta es mi participación. Gracias. En esta mesa de diálogo, y nuevamente cedo el uso de la voz al licenciado Ilevando Maciel Mercado, quien nos hablará sobre las cotidianidades y desafíos en la Defensoría Pública, la labor en defensa de los imputados durante el proceso penal. Gracias, maestro, con permiso de la mesa. Yo sí quisiera nada más que me dieran un minuto para nada más seguir comentando un poco de la presunción de inocencia. Considero importante, aunque podemos tardar horas y horas hablando, esto es interminable, es infinito. Pero sí, dijimos que en 1814 la Constitución de Apatzingán tampoco fue un documento que quedó ahí, pero tampoco tuvo vigencia en nuestro país. Incluso las posteriores constituciones, ¿quién me puede decir rápido cuáles son algunas? Mencióneme dos de las posteriores constituciones. Ajá. ¿Y la de 24 ya no existió o sí? Sí, también, ¿no? O sea, okay. Bien, pero incluso la última, ¿cuál es la que tenemos ahorita? 1917. ¿Mil? 1917. Ok, ni siquiera en esa textualmente, literalmente, estaba plasmado hasta antes de la reforma penal, que fue en el 2008, y la gran reforma en derechos humanos, que fue en el 2011, que ya lo documentaron bien mis compañeros aquí, la doctora, tampoco estaba plasmado. Decía la Corte que ahí estaba en los artículos, implícito en los artículos primero, en el 14, en el 16, y que era una forma de la protección para el debido proceso civil, ¿cierto? El debido proceso es un derecho humano, pero también la presunción de inocencia, si bien es cierto, los derechos humanos tienen una íntima relación, son independientes cada uno de ellos. Decía el maestro Ismael cuando empezó, derechos humanos es un derecho inherente al ser de la persona. Toda persona, por el ser, simplemente de ser persona, ser humano, tiene eso. Yo concluyo algo nomás que se los dejo de tarea, no vamos a desglosar, no hay tiempo desgraciadamente, pero decía la Suprema Corte, fíjense nada más, y anótenlo por ahí si quieren, La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la presunción de inocencia es un derecho humano poliédrico, anótenlo, si ya lo saben, qué bueno, y si no, yo les pido por favor que lo tengan. Dice, es un derecho humano poliédrico, en virtud de que tiene diversas caras o enfoques, y cada una de esas caras o enfoques sirve para regular los diversos aspectos del procedimiento penal. Tiene cuatro que no vamos a entrar en detalle. Dice un derecho humano poliédrico, dice la regla del trato procesal, que eso lo podría explicar en su momento la doctora, la jueza que es experta en esto, ¿verdad? La regla del trato extraprocesal. Y nada más, así, ¿a poco ustedes han visto que eso de procesal? El caso del trato procesal, bueno, que a la persona se le debe de tratar como inocente en las diferentes etapas, en la forma de tratarse como inocente. No es culpable. Ya dijimos todas los conceptos de presunción de inocencia, y desde qué años. No, o sea, es lo mismo. Dice aquí la regla del trato procesal. Tú tienes que tratar a esa persona como inocente en las diferentes etapas, hasta que la ciudadana juez diga lo contrario. ¿Sí? Que se evita una. Luego, la regla del trato extraprocesal, ¿a qué se refiere? Ustedes han visto en los periódicos, ¿a poco todo Guilebaldo, Saraí, Ismael, han visto que dice Guilebaldo N o Juan Pérez, Juan N? ¿A poco todos nos apellidamos N? No. ¿Se han preguntado por qué?
Y han visto también en los medios de comunicación que a todos les ponen una cintilla en los ojos. ¿Se han preguntado por qué? Hay que cuidar esas cuestiones, la regla de trato extraprocesal, la probatoria. Ya vamos a entrar ahí, la probatoria. ¿Quién la va a aprobar? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que me diga? La regla probatoria. Pues el que acusa tiene que probarlo ante una autoridad jurisdiccional. Pero no vamos a entrar en detalle. Y por último, el estándar de prueba. Ahí se las dejo de tarea porque no tengo tiempo. Yo voy a entrar muy rápidamente, ¿sí?, a la cuestión de la Defensoría. El tema se llama cotidianidades y desafíos de la Defensoría Pública. Su labor en defensa de los imputados durante el proceso penal. Qué complejo también es para nosotros. Y yo digo como representante de la Defensoría Pública en nuestro Estado. La Defensoría Pública en el Estado existe a partir precisamente de la reforma. La señora jueza dijo hace rato, mencionarlos, en su currícula está defensores de oficio. Sí, la Defensoría Pública viene a partir precisamente de la reforma del 2008. ¿Cuál es el papel nosotros, a ver, de la Defensoría Pública? Y que es un mandato constitucional. No es una ocurrencia del gobernador en turno. La Defensoría Pública en el Estado de Veracruz somos un órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Gobierno. Anteriormente, pues existían solamente los defensores de oficio en el sistema inquisitivo. Pero la Defensoría Pública, a partir de la reforma, está contemplado en el artículo 17 constitucional, penúltimo párrafo. Ahí lo pueden encontrar. La ley de nosotros de la Defensoría Pública es la 822, para que la usen cuando tengan bien y estamos ahí a sus órdenes. Sin embargo, nosotros como Defensoría Pública, y eso si no lo digo yo, pues quién lo va a decir. Yo sí le defiendo y lo digo, nosotros somos el contrapeso. El contrapeso, somos garantes o protectores del debido proceso y vean ustedes, de la presunción de inocencia. No nos desligamos de la presunción. ¿Por qué? Porque nosotros, y nos catalogan a la Defensoría Pública, nos catalogan y tenemos un estigma. No nomás en Veracruz, a nivel, las defensorías públicas existen en el mundo, en el mundo. Esto es en México, en todo, cada estado tiene su propia Defensoría Pública. ¿Sí? Ahorita precisamente, y eso ya es como comercial, apenas acaba de terminar el Congreso Nacional de Directores de Defensorías Públicas, donde estamos ahí con la gente de la Secretaría de Gobernación, viendo algunas, siempre para mejorar. Sin embargo, todo el mundo opina que la Defensoría Pública nos tiene ese estigma, esa estigmatización de que defendemos a los malos. Así dicen, ojo, los que no defienden la Defensoría Pública defiende a los malos. No, señores, la Defensoría Pública no va, si alguien es culpable lo tendrá que ser, o sea, hay que pagar, eso no hay problema. Nosotros defendemos la presunción de inocencia y el debido proceso. Somos una especie como persona, no importa si estamos hablando de que nadie es culpable o que todo el mundo es inocente en las diferentes etapas del procedimiento penal, nosotros no le podemos llamar que es un culpable en toda esa etapa, en esas etapas. Estamos defendiendo a esa persona porque todavía es un derecho humano que tiene esa persona. No importa, en los ranchos o en los pueblos donde hay una balacera, a lo mejor alguien vio que lo mató, sí, pero nosotros no somos quienes. Será un juez el que va a decidir si es culpable o no. Y es culpable o no, de acuerdo a las pruebas que aporten. ¿Quién va a aportar esas pruebas? ¿Quién acusa? La Fiscalía. La Fiscalía. Muchas veces dejaron en libertad a esta persona. ¿Cómo es posible? No es cierto. Yo creo que uno de las cuestiones o los grandes retos que tiene el nuevo sistema de justicia penal, no solo en Veracruz, en México, es, ojo con esto, tenemos que socializar, tenemos que saber comunicar. A lo mejor el arquitecto, el doctor o el ciudadano, simple ciudadano, no tiene la obligación de saberlo,
pero esa es parte del Estado, tiene una obligación del Estado de dar a conocer por qué el juez dejó en libertad a una persona. Señores, la prisión preventiva en el sistema inquisitivo, todos me decían, yo nomás tenía yo un poco de poder, decía, lo quiero en la cárcel, te metían a la cárcel hasta porque lo mirabas feo, y lo quiero en la cárcel, en el sistema inquisitivo. En el sistema acusatorio, no, señores, ese no es el objetivo del nuevo sistema de justicia, o ya del sistema acusatorio. La prisión preventiva es el último eslabón, es el último. No podemos usar, entonces ya se vendió el juez o la fiscalía, ¿sí? Entonces no saben la gente, pero la gente no tiene la culpa, la tenemos como Estado, como autoridades, tenemos que dar a conocer por qué gastamos tanto y miles de millones de pesos en campañas políticas. Bueno, es importante también, ¿no? Porque ahí estamos, ¿eh? Pero, señores, ¿por qué no damos a conocer, a comunicar a la sociedad qué consiste? Si yo por un delito que no merite prisión preventiva de un catálogo, bueno, y ahora ya se le anexaron otros, ¿sí? Y había de 14 de medidas cautelares, de las cuales la última solamente era la prisión preventiva. Ahora ya le metieron el huachicol, ya le metieron el robo a casa habitación y una serie de cosas. Pero les digo algo, el objetivo del sistema acusatorio no es tener a la gente en la cárcel, es tener a la gente aquí, a la cárcel, al que merece estar en la cárcel. El que cometió, al que se le prueba que cometió un delito grave, ¿sí? Un homicidio, una violación, un secuestro, a ese sí. Pero al que le debe, si yo debo 50,000 o 100,000 pesos, que aparte si los debo, es verdad, ¿cómo me van a meter a la cárcel? Por eso al Estado le está costando todo esto, señores. La directora, mi amiga, la licenciada Saraí, ella sabe perfectamente, es una experta en sistema penitenciario. Al Estado le cuesta tenerme a mí a la cárcel todos los días. Al Estado le cuesta el que la señora jueza vaya o las gentes o sus auxiliares abran la sala de juicio oral, la luz, el tiempo de ella. O sea, todo es un gasto. No, señores, ese no es el objetivo del sistema penal acusatorio. El objetivo es que enfrentes tú, si no son delitos graves, obviamente, o que no habrá que no merite la prisión preventiva, que los enfrente. Entonces dicen, pero si ese, mira, ya anda en la calle, sí, pero no está absuelto, todavía no hay una sentencia, puede ser absolutoria o condenatoria, ¿sí? Lo que hay, pero la gente no lo sabe, hay que decirles que anda en su casa, porque esa persona tiene un domicilio, tiene un trabajo, tiene un arraigo en el lugar. Entonces esa gente no se va a ir porque robó o porque tuvo un problema, un accidente, no. Esto es una medida cautelar que imponen los jueces y dice firma periódica cada 15 días, ¿cómo se llama? Una garantía económica, andan, pero la gente dice que andas, ya lo dejaron en libertad. No es cierto, está enfrentando su proceso, pero en libertad, efectivamente, porque en la cárcel ese delito no lo amerita que esté en la cárcel. Entonces la Defensoría Pública tenemos de entrada, les quiero decir que por lo menos estamos con muchas limitaciones. Creo que no se le ha dado como debe de ser en otros gobiernos. Esperemos que ya, ahorita ya, que haya, ya me sacaron la tarjeta roja y ahorita voy yo. Hay 21 distritos judiciales en el estado. Al menos tenemos un defensor público en cada distrito judicial. Les voy a poner un ejemplo para que vean cómo estamos nosotros. Ahorita acaba de ser en Guanajuato, para que vean cómo andamos de mal en cuestión de esto. Guanajuato, ¿qué les gusta? ¿Cuántos municipios tendrá el estado? Pero no se compara con Veracruz, 212 municipios tiene. Guanajuato tiene 500 defensores. ¿Saben cuántos tenemos en Veracruz? 40. Nuevo León, 500 defensores. Tabasco, con 17 municipios, 130 defensores. Y así por el estilo, ahí, ¿para qué le seguimos? O sea, hay que reforzar la cuestión de la Defensoría Pública, señores, porque la Defensoría Pública va a defender no a los malos, tiene una vertiente diferente que es a grupos vulnerables, es una parte muy noble, de verdad.
a grupos vulnerables. Y esa es la parte de estigmatización que nos hacen de defensa de los humanos. Y no defendemos a los humanos, sí es cierto, tenemos un trato, pero es un mandato constitucional y que le corresponde como ser humano a toda persona, tiene ese derecho. Termino ahí para que no porque ya tiene ratito que tengo la tarjeta roja. Muchas gracias. Con lo cual podemos nosotros ahondar, estudiar, abundar en cada área del conocimiento. Estamos dando un panorama general de cada área desde sus trincheras está trabajando. Vemos que cada uno está trabajando en pro de los justiciadores. Así, finalmente cedo el uso de la voz a la maestra Saraí Peña Galaviz, quien nos hablará sobre las finalidades de la reinserción social. Un fuerte aplauso. Bueno, pues continuando, el fin último del proceso es efectivamente la reinserción social. ¿Qué busca? ¿Cuál es el fin de la reinserción social? Muy simple. Dotar a aquellas personas que están privadas de su libertad de todo aquello que no tuvieron acceso cuando estaban como cualquiera de nosotros, permitirles que tengan acceso a educación, a capacitación, a trabajo y finalmente que puedan tener un mejor proyecto de vida una vez que obtengan su libertad. Ese es el fin de la reinserción social. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se hace la reinserción social dentro de los centros penitenciarios? Bueno, les quiero decir que en el estado de Veracruz hay 17 centros penitenciarios y un módulo de 72 horas desde norte a sur, desde Pánuco hasta Coatzacoalcos. ¿Y cómo se hace la reinserción social dentro de los centros? A través de estas áreas, que es el área de psicología y también psiquiatría. Tenemos psicólogos dentro de todos los centros penitenciarios y hay 2 psiquiatras en todos los centros. Hay uno en Tuxpan y otro en Coatzacoalcos. Se lleva a cabo a través del área educativa, a través del área deportiva, del área médico, del área de trabajo y capacitación, del área de trabajo social y del área criminología. Les voy a explicar un poquito cómo trabaja cada una de ellas. Bueno, el área de psicología y el área de psiquiatría. Se trata de involucrar a todas estas personas que probablemente tuviesen conflictos emocionales y los psicólogos tratar cada uno de ellos tanto de manera individual como junto con sus familiares los días de visita. Igual los psiquiatras, bueno, detectar si esas personas pudiesen haber tenido algún tipo de padecimiento. También otra cosa que hace el área de psicología es que involucra a grupos que son muy importantes, por decirles algunos, Alcohólicos Anónimos. Desafortunadamente muchas personas tuvieron como factor determinante para cometer un delito el haber estado bajo el influjo de alguna droga o de alcohol. Entonces estos grupos, a pesar de ya estar las personas privadas de su libertad, ayudan mucho dentro del proceso de reinserción social. Y sobre todo, lo más importante, que también que busca y que tiene como finalidad la reinserción, pues es que ya no se cometan, nuevamente esta persona no vuelva a reincidir. Bueno, el área educativa. El área educativa, como les decía, tiene como finalidad dotar de permitirle a una persona privada de su libertad alcanzar un nivel educativo. Actualmente tenemos dentro de los centros de reinserción social 1,842 personas estudiando en algún tipo de nivel. Hay personas que desafortunadamente ingresan a un centro que son privadas de su libertad sin saber, no saben leer y escribir. Entonces los ubicamos en el área educativa, ingresan al programa de alfabetización. Esto es gracias a IBEA. Y quiero decirles también que una persona que una vez que ingresa solita y que solita pide aprender y entrar a saber a leer y escribir,
solita les dice: quiero inscribirme a la primaria, quiero inscribirme a la secundaria, quiero inscribirme al telebachillerato y también quiero inscribirme a la universidad. Actualmente tenemos 403 personas estudiando alfabetización en los centros penitenciarios, tenemos 952 estudiando la primaria, tenemos 405 estudiando el telebachillerato y tenemos 81 personas estudiando alguna licenciatura. Las licenciaturas que se ofertan, esto es gracias a UPAP, se ofertan dentro de los centros de reinserción, es la licenciatura en Derecho, la licenciatura en Administración y la licenciatura en Educación Deportiva. Este mes de octubre planeamos inaugurar 2 generaciones más de la licenciatura en Derecho en Amatlán y en Coatzacoalcos. Les cuento un poquito también sobre eso. Bueno, ¿de qué se encarga el área de trabajo social? Muchas personas están privadas de su libertad y bueno, necesitan poder tener contacto con sus familiares. Desafortunadamente muchos de ellos no son visitados. Entonces, pero también se permite que regulen su situación, que se casen, que puedan asentar a sus hijos, que puedan tener una vida a pesar de estar en reclusión, a pesar de las condiciones que es la reclusión, como la que tenemos cualquiera de nosotros afuera. Fomento deportivo. Como ustedes jóvenes saben, el deporte es fundamental en la vida de todos nosotros. Entonces, la reinserción nos obliga a que todas las personas privadas de su libertad sigan haciendo y realizando algún deporte intramuros. Actualmente, bueno, son 3.533. La mayoría de las personas tienen que forzosamente participar en una disciplina deportiva. Y son muchísimas las que se dan dentro de los centros en el estado de Veracruz. Por ejemplo, se da zumba, se da fútbol, box, voleibol, levantamiento de pesas, fútbol de salón, voleibol, atletismo, básquetbol, karate, muay thai y diferente acondicionamiento físico. El área médica. Bueno, es muy importante tanto la salud física como la salud mental también. Entonces, se dan muchas prácticas preventivas a través de los médicos que se encuentran dentro de los centros penitenciarios, así como nosotros nos cuidamos en el exterior y tratamos de prevenir diferentes enfermedades. Bueno, pues también estas enfermedades se tienen que prevenir dentro de los centros de reinserción social y el área médica, bueno, abarca todos los tipos de cuidados, tanto como medicina general, como medicina odontológica, etc. Esta es el área más importante y la más bonita de todas las áreas desde mi punto de vista, no menos tan importante como la educativa, pero también es esencial dentro de la reinserción social de una persona privada de su libertad, es el área de trabajo y capacitación. El área de trabajo y capacitación permite dotar de herramientas y de conocimientos que una persona no tiene, incluso de habilidades que ni siquiera conocía que tenía y que puede llegar a descubrir. Hay excelentes artesanos dentro de los centros penitenciarios, personas que hacen trabajos muy bonitos, personas que se capacitan en actividades que en su vida pensaron que iban a poder realizar. Hay 43 talleres en todos los centros de reinserción social, carpintería, hojalatería, talabartería, herrería, repujado, empalillado. Ahorita están aprendiendo mucho a hacer unas bolsas de plástico, sartería se llama. Y bueno, se ofrecen actualmente 418 cursos de capacitación gracias a Carmen, gracias a Katy. Estos cursos de capacitación se detectan cuáles son las inquietudes de una persona privada de su libertad y bueno, se les permite, si quieren algún curso de repostería, algún curso de talabartería, algún curso de sastrería, todos estos
de costura. Y bueno, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver alguna de los productos que se realizan dentro de los centros penitenciarios. La verdad son muy bonitos, y si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de encontrar por ahí algún cuadro, alguna hamaca, algún cinturón, algún monedero también de productos que se utilizan con bolsas o de plástico, pues no lo duden, créanme que a la gente privada de su libertad, pues esto les ayuda muchísimo. Bueno, y finalmente el área de criminología. El área de criminología utiliza todas estas, se basa en los estudios de todas estas áreas, y el área de criminología nos dice, es determinante dentro de la reinserción social. Aquí es donde se analiza si efectivamente una persona ya no puede ser un riesgo, ya no tiene factores de riesgo, y puede ser, una vez que el juez de ejecución así lo determine, pueden tener algún beneficio de libertad anticipada. El área de criminología utiliza todos aquellos estudios que analizan todas estas demás áreas y nos dice si, de acuerdo a los perfiles de una persona, puede tener o sigue teniendo, es un riesgo de regresar nuevamente a la libertad. Y bueno, pues por mi parte es todo. Créanos que la reinserción social es muy importante dentro de todo este proceso, es el fin último que se busca, y sobre todo de que una persona, una vez que pueda obtener su libertad, pues pueda tener una nueva, yo diría, un nuevo proyecto de vida, y tenga la capacidad de nuevamente involucrarse con su familia, con sus amigos, y pueda tener un modo honesto de vivir, que es lo más importante. Gracias. A lo largo de esta mesa pudieron observar cada uno de los conocimientos vertidos, y nuevamente les comento, ustedes pueden abundar más, estudiar más, y ¿por qué no? Puede ser un parteaguas en su vida para los estudiantes sobre qué área del conocimiento podemos enfocarnos y estudiar. También les comentamos, por parte del Poder Judicial está haciendo lo suyo, con base en el Plan de Desarrollo de la Impartición de Justicia 2016-2019, se han logrado importantes cambios, importantes avances. Uno de ellos lo constituye el aumento de jueces de control y enjuiciamiento. Actualmente tenemos que existen 53 jueces de control y enjuiciamiento que imparten justicia a lo largo de los 21 distritos judiciales del Estado de Veracruz, y recientemente la creación del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral en el Distrito Judicial de Misantla, con residencia en la ciudad de Martínez de la Torre. Tenemos también que tenemos presencia en 6 centros integrales de justicia en el estado. Están equipadas las 3 salas de las ciudades judiciales de Cacayucan, Huatusco y Misantla. Están culminadas estas ciudades y están completamente equipadas con salas de juicios orales. En esta administración también han aumentado el número de jueces ejecutores de sentencia. Bueno, entonces nuevamente les pido un fuerte aplauso a cada uno de los disertantes que están. A continuación se abre un tiempo de preguntas y respuestas, para lo cual tenemos en la parte, tenemos una pregunta por acá. Buenos días, me llamo Fernanda, vengo del Instituto Valladolid, y bueno, mi pregunta es sobre respecto de la reinserción social. Pues yo siento que nosotros como sociedad aún no estamos preparados para que ellos salgan y tratarlos como igual. Siento que aún hay mucha discriminación por parte de la sociedad. Ahí no sé si, pues, qué recomendaciones harían o qué propondrían para que nosotros también los recibamos de la misma forma. Sí, tienes muchísima razón. Afortunadamente una persona que va a
sufren mucha discriminación al salir y al incorporarse con su familia, y no solamente es discriminación de personas externas, a veces es discriminación de los que eran sus amigos, de la familia, una traba que desafortunadamente, bueno, existe, pero bueno, pues es un mecanismo, es la carta de no antecedentes penales. Ningún trabajo se otorga sin que no aparezca un antecedente. Uno de los mecanismos que estamos implementando actualmente es un convenio de colaboración con la Secretaría del Trabajo. Existe a partir de diciembre del año pasado, se crea, la preside la Secretaría de Gobierno, una mesa interinstitucional para el sistema penitenciario. En esta mesa interinstitucional participa cada representante de una secretaría. También hay un representante del Poder Judicial, hay un representante de Fiscalía, hay un representante de la legislatura. Entonces, uno de los compromisos es ese, es no solamente cumplir mejor los derechos humanos dentro de los centros penitenciarios y dotar de condiciones dignas a las personas privadas de su libertad. Otro de los compromisos de la mesa interinstitucional es precisamente ese, que una persona, una vez que obtenga su libertad, tenemos semanas reuniéndonos, y hay un compromiso de la Secretaría de Trabajo, y sí buscamos monitorear, ofertar empleos que se integren a ciertas bolsas de trabajo, pero la discriminación como sociedad desafortunadamente la vamos a seguir teniendo durante mucho tiempo. Somos uno de los países de América Latina que se considera con mayor discriminación a las personas privadas de su libertad. Una vez que lo obtienen, bueno, no los aceptamos y no lo vemos con buenos ojos, pero uno de los mecanismos, te comento, que estamos implementando es a través de la Secretaría de Trabajo y a través de la mesa interinstitucional. Hola, buen día. Hola, buen día. Del Colegio de Veracruz. Fue apenas en febrero de este 2019 cuando se reformó el artículo 19 constitucional. Fueron 377 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones, donde se aprobó en lo general y particular la ampliación del catálogo de delitos graves que están ameritando la prisión preventiva oficiosa. Fue un proceso muy tenso, en donde el grupo parlamentario de Morena en contra de los demás grupos parlamentarios. Mi pregunta es, ¿fue necesaria esta misma ampliación? Y si es así, ¿por qué? ¿No caemos en el sistema inquisitivo? Muchas gracias. Desde mi perspectiva, como lo vemos en la Administración de Justicia, fue necesaria, y en mi opinión personal, para algunos delitos. Robo agravado, tenemos muchos, y sobre todo, y no dejen de lado, que es robo agravado cuando exista violencia, porque las personas, las víctimas, se sentían atacadas en su hogar, y los llegaban a amagar o a sorprender aún cuando estaban dormidos. Si bien a lo mejor no les llegaban a hacer algo, pero en su psique quedaba ese estado de zozobra, esa falta de seguridad que ellos tenían en el robo agravado, ¿sí? Con violencia, o a las personas que son víctimas de un robo caminando, también los amagan o inclusive los llegan a lesionar. Para ese solo caso, o en esos casos, es que se integra ese delito, porque había infinidad de delitos de robo agravado. Entonces las víctimas decían, ¿por qué? Y bueno, el resto yo creo que se sentía ofendido. ¿Por qué y el maestro Ulevaldo lo comentó, porque está libre? Si me robó, bueno, están las que nos está en principio rector del nuevo sistema. En principio es garantista, ¿sí? Pueden leer por ahí la teoría de Luigi Ferrajoli para que lo sepan y conozcan el por qué es garantista. O luego nos dicen, es que eres garantista. Bueno, disculpa, pero el sistema es garantista, tenemos que ser garantistas. Preservar el principio presunción de inocencia, claro, hasta donde se pueda.
Entonces, la inclusión de algunos delitos que se incluyeron a ese catálogo es permeable atendiendo a las víctimas, a lo que las víctimas comentaban, hicieron sus manifestaciones al respecto, y por eso es que se incluye, porque las estadísticas en cuanto a robo y que nosotros reportábamos en nuestros registros, pues sí era mayor. Entonces, en ese aspecto, para mí, sí, a veces las medidas cautelares combinadas que se les ponen en robos que no son, puede ser agravado, pero no hay violencia de por medio, no se les permite medidas cautelares combinadas. Pero cuando hay violencia de por medio, ¿sí?, en ese personal, para mí sí. Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Rafael, yo de la Facultad de Derecho del Sistema Abierto de la Universidad Veracruzana. Hablando precisamente de la presunción de inocencia, quisiéramos saber qué opinión tienen acerca de la recién aprobada Ley de Extinción de Dominio. Bueno, creo que es un tema bastante álgido, tienes razón, está ahorita en el candelero a nivel nacional, ¿sí? La opinión, yo en esto, no sé, a lo mejor en este momento no podría dar, a lo mejor doy una opinión personal. Esa ley de extinción de dominio a muchas personas no les están aduciendo precisamente de lo que estamos hablando aquí, de la presunción de inocencia, porque imagínense que te pueden quitar un bien inmueble o algo sin que llegues inclusive a juicio. Entonces, yo me reservo ahí mi comentario muy particular, pero ahí está ahorita, porque aparte está todavía el tema muy movido pues a nivel nacional, pero es interesantísima tu pregunta, y sé que a muchos no nos ha sido de muy buen agrado, ¿sí? No sé si... Tenemos espacio para una pregunta más. Sí. Mi nombre es Israel Hernández Yáñez, de la Facultad de Derecho del Centro Veracruzano de Educación Superior. Esta pregunta va directamente para el licenciado Guilebaldo. La pregunta es: ¿qué tan capacitados están los defensores de oficio? Me ha tocado estar en algunas audiencias de ejecución y me tocó presenciar una audiencia en la cual se solicitó un beneficio preliberacional anticipado. El juez de antemano sabía que la persona que estaba solicitando este beneficio, sentenciado en este caso, le merecía el beneficio, pero el abogado no supo pedir la solicitud de ese beneficio. Entonces, se supone que estamos en un sistema democrático de derecho, donde se deben de respetar todos los derechos, tanto como las personas, en este caso imputadas, llevando un juicio ordinario, y como las personas que están sentenciadas. Yo creo que eso retrasa un acceso a la justicia por parte de personas que ya meritan un beneficio preliberacional, lo cual por un error o por falta de capacitación del abogado, que no pudo pedir esa solicitud, y el juez decretó improcedente ese beneficio. Muchas gracias. Gracias. ¿Me repites tu nombre y de dónde vienes tú? Mi nombre es Israel Hernández Yáñez, vengo de Tantoyuca, Veracruz. Ok. ¿Cuándo fue esto? ¿Perdón? ¿Cuándo fue este asunto que me estás platicando? Estamos hablando como de unos 6 meses. Ok, está bien. A ver, yo le quiero decir una cosa.
y con todo respeto como todo, y yo decía a la jueza hace rato, estamos en un periodo, pero esto ya debe de terminar, o sea, ya nosotros debemos aterrizar. Y esto es de acuerdo, vamos a opinar de acuerdo, dice el dicho, de acuerdo a como veamos un vaso medio vacío, de acuerdo del lugar donde o la opinión que te merezca o cada quien. Yo les quiero decir una cosa, les puedo garantizar, no asegurar así al 100%, pero un altísimo porcentaje, que nuestros defensores públicos, ojo, nuestros defensores públicos, tenemos muchos errores, no hay vuelta de hoja, muchísimos, pero llevan entre un 60 y un 70% de las carpetas que se judicializan, ¿sí? Que se judicializan, ojo, y deben de ser, no quiero ser presuntuoso, una cosa, pero deben de ser de los más preparados, y les voy a decir por qué. Por una cuestión muy simple, porque mientras un abogado particular tiene una audiencia al mes, a 2 meses, o 2 o 3, nosotros la tenemos todos los días. No es porque seamos nosotros algo fuera de lo normal, no, señores, la práctica va siendo el maestro, esa es la verdad. Nosotros también vamos aprendiendo. Sin embargo, hemos tenido de los mejores abogados que hay ahorita aquí en Jalapa, que hay asuntos muy sonados, y se los puedo demostrar. Desgraciadamente tenemos salarios bajos en la Defensoría. Han salido de aquí de la Defensoría Pública. Y eso no es un dato a lo mejor pero han salido de la Defensoría, muchos. Y no hablo de nombres rimbombantes, no hablo de periódicos, no, hablo de efectividad. ¿Sí? Y puede ser, hace como 6 meses, si es correcto. Estamos normalmente esas gentes. Ahorita se nos acaba de ir una defensora de las mejores, que a mi juicio. ¿Cómo va a competir la Defensoría Pública para ser defensor público federal? Cuesta mucho trabajo, mucha capacitación, y un defensor público federal no rápidamente puede ser, por muchas razones. Primero, nomás les voy a decir la diferencia de un sueldo. Un defensor público federal gana 50,000 pesos mensuales, un defensor público del Estado gana 18,000 pesos. Hay un poco de diferencia. Entonces, es obvio que las gentes que tienen más preparación, que van saliendo, que se van capacitando dentro de yo digo que es la mejor escuela para los abogados de la Defensoría Pública, por la cantidad, la carga de trabajo que tenemos, que a veces ni nos permite cumplir como quisiéramos, pero sí tenemos errores, debo tener errores, eso debo aceptarlo, pero no podría yo asegurar si fue por eso. En estas cuestiones hay muchas situaciones que se presentan, y a lo mejor el abogado particular dijo eso, a lo mejor el juez también dio su punto de vista. Por eso dijimos, el juez, el defensor público es un contrapeso. No estamos en el sistema inquisitivo, no estamos, ojo. Y nosotros estamos, te voy a platicar, nosotros estamos en y agradezco la presencia de la gente, la coordinadora de este esfuerzo, de esto que está haciendo el Poder Judicial, que es la maestra Isla, que me ha hecho el favor de invitarme. Quiero decirles que el 10 de abril ella, junto con el presidente magistrado de Alberto Álvarez Peña, iniciaron un programa de excarcelación, ¿sí?, de indígenas, sobre todo de esa gente que le fueron violentados sus derechos en su momento. Yo les quiero decir, no sé cuánto lleva, porque eso es un asunto del Poder Judicial, pero sí llevo yo en lo personal como director de la Defensoría Pública, donde han sido preliberados, han sido 33 o 38, no tengo el dato exacto, de indígenas, ¿sí? Hablo de los casos donde le toca a un defensor público participar. Yo no puedo hablar donde no nos toca participar, hay muchísimos más, y eso será el Poder Judicial en su momento, tiene informe de la maestra Isla, pero a nosotros, hasta ahorita, del 10 de abril para acá, llevamos 33 personas indígenas, la cual hemos ido de la mano con los jueces. No es que digamos nosotros a todo que no, al contrario, pero sí también eso, para que sea una persona preliberada, para que tenga una liberación anticipada, no es fácil, tiene que cumplir con una serie de requisitos, y que tiene que ser el juez de ejecución de sentencias el que esté valorando también eso. Es una cuestión conjunta con los directores de los centros penitenciarios, pero igual pudiera ser que sí. Es más,
Y nosotros constantemente ahorita en lo que va de esta administración, fíjense, llevo cambiados 14 o 20 defensores públicos. No es fácil, de verdad, porque para entrar también como defensor público hay que pasar varios requisitos. Yo les puedo asegurar que están, en la medida de lo posible, muy bien capacitados. Que tenemos errores, sí tenemos, muchos, como cualquiera, pero también les puedo garantizar, es más, yo vengo de estar en la Fiscalía, trabajé muchos años, y a mí me han dicho fiscales, prefiero que me toque un abogado particular a un defensor público. Y repito, no porque seamos, no es cierto, simplemente que todos los días, 2 o 3 audiencias, y he visto una jueza de mi despacho, altísimo porcentaje nos solicitan un defensor público, y esto es para gente que no tiene recursos, obviamente. O a veces tienen recursos y basta con que no digan nosotros, el juez, que no tiene un abogado particular, o simplemente el abogado particular, ellos detectan que no están capacitados y entonces requiere la presencia de un defensor público. En la medida de lo posible estamos trabajando y creo que tendría yo que conocer el caso de verdad, también hay muchas quejas sobre todo, eso es normal, pero estamos trabajando y yo pongo a discusión, cuando tengan una cuestión, lo analizaremos, pero tiene plena autonomía el defensor público también, pues, para conducirse conforme a derecho. Agradecemos a las autoridades que aquí nos acompañan. Realmente es un evento trascendente y el poder estar ante este foro, personalidades, representantes de los órganos, es sumamente importante y para que ustedes lo aprovechen. Gracias a todos por su participación y así concluyen los trabajos de esta mesa. Vamos a realizar la entrega de constancias por los jóvenes universitarios. Algunos integrantes de esta importante mesa de diálogo. Recibe la doctora Yalí Patricia Armas Márquez. Fuerte el aplauso, por favor. Asimismo, le hacemos entrega de su constancia a la maestra Saraí Peña Galaviz, el licenciado Guillermo Maciel Mercado y, por supuesto, al maestro Ismael Echavarría Temix, quien fungió como moderador. Fuerte el aplauso.